Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El regreso. Julius Holt había construido su imperio con puño de hierro y una precisión calculada. A sus 45 años, imponía respeto en cada sala de juntas y temor en cada negociación. Su empresa de construcción había transformado la mitad del horizonte de la ciudad, cada edificio un testamento de su ambición implacable. Pero durante 3 años, nada de eso había importado. Su hija, Sarah, había desaparecido sin dejar rastro durante un viaje de acampada familiar, dejando atrás solo preguntas y un dolor que se había endurecido lentamente hasta convertirse en algo mucho más peligroso. La llamada de la guardia costera llegó un martes por la mañana que lo cambió todo. La habían encontrado con vida, sobreviviendo de alguna manera sola en una isla remota a 60 millas de la costa. Julius había conducido hasta el hospital con las manos temblando por primera vez en décadas, su mente dividida entre el alivio y la rabia por los años perdidos. Sarah no se parecía en nada a la despreocupada joven de 16 años que había desaparecido. Ahora, con 19, estaba delgada y con cicatrices, sus ojos guardaban secretos que oprimían el pecho de Julius. Pero cuando ella le agarró el brazo en esa cama de hospital, su agarre era fuerte, desesperado. «Vienen a por ti, papá. Vete de la ciudad antes del amanecer», susurró, mirando frenéticamente hacia la puerta. Los oí hablar. «Creen que estoy muerta. Lo planearon todo». «¿Quién? ¿Sarah? ¿Quién planeó qué?» Julius mantuvo la voz firme, pero por dentro, algo frío y familiar estaba despertando. La misma furia calculadora que había destruido a los rivales de negocios que se atrevieron a cruzarse en su camino. «Mamá y el tío Henry». La voz de Sarah se quebró. «No solo querían que desapareciera, papá. Mi quería muerta. El barco no fue un accidente». Julius sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Henry Jackson, el supuesto primo de su esposa Caroline, su socio de negocios durante 8 años, el hombre en quien había confiado tanto su empresa como su familia, el hombre que había ayudado a buscar a Sarah, que había consolado a Caroline en su dolor. Las piezas encajaron con una claridad brutal. Henry Jackson no era el primo de Caroline. Las miradas íntimas que Julius había ignorado, las reuniones de negocios nocturnas, la forma en que Caroline había insistido en que Henry ayudara con el barco ese día, todo había sido orquestado. Cuando Julius salió del hospital y caminó hacia el aparcamiento, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Caroline. «Voy a ver a Sarah. Nos vemos allí». Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en el nivel del aparcamiento, Julius se quedó helado. De pie junto a su Mercedes negro, recortado contra las tenues luces fluorescentes, estaba Henry Jackson. Pero no estaba solo. 3 hombres con trajes oscuros lo flanqueaban, y la forma en que se movían le dijo a Julius todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. La sonrisa de Henry era fría cuando vio a Julius. Lo curioso de las islas, Julius. A veces la gente llega a ellas arrastrada por la corriente. A veces, la corriente se los lleva para siempre. Julius sintió la familiar oleada de calma depredadora que tan bien le había servido en innumerables adquisiciones hostiles. Esos tontos no tenían ni idea de a quién estaban amenazando. Le habían quitado 3 años, habían intentado asesinar a su hija, y ahora pensaban que podían terminar lo que habían empezado. «Caballeros», dijo Julius, su voz con la autoridad tranquila que había construido su imperio. «Creo que me tienen en desventaja». Pero mientras los hombres se acercaban, Julius ya estaba calculando. Las cámaras de seguridad, las rutas de salida, el peso de la llave de cruz en su maletero. Habían cometido su primer error al subestimarlo. Sería el último. Capítulo 2. El depredador despierta. Julius Holt no había sobrevivido 30 años en la construcción echándose atrás ante las amenazas. Mientras los hombres de Henry se acercaban, la mente de Julius pasó al modo frío y analítico que le había hecho ganar una fortuna y ser temido a partes iguales. El aparcamiento se había convertido en un tablero de ajedrez, y estos aficionados estaban a punto de aprender porque Julius nunca había perdido una partida que importara. «¿Sabes, Henry?», dijo Julius, caminando lentamente hacia su coche. «Siempre me pregunté por qué tenías tantas ganas de llevar a Sarah en ese viaje en barco. Un tío generoso, cuidando de su sobrina». La mano de Henry se movió casualmente hacia el llavero de su coche. «Dime, ¿cuánto tiempo llevas con mi mujer?» La máscara de confianza de Henry se deslizó por un instante. «Julius, no lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente». Julius presionó el botón de pánico en el llavero de su coche. La alarma del Mercedes chilló por todo el aparcamiento, sus luces parpadeando. «La seguridad estará aquí en 90 segundos. Eso nos da tiempo para charlar».
Los hombres dudaron, mirando a Henry en busca de instrucciones. En ese momento de incertidumbre, Julius atacó. Había aprendido hacía mucho tiempo que la violencia, como los negocios, era cuestión de oportunidad y fuerza abrumadora. Su bota con punta de acero impactó en la rodilla del hombre más cercano, derribándolo al instante. La llave de cruz de su maletero encontró la sien del segundo hombre antes de que pudiera sacar el arma que fuera que estaba buscando. Henry tropezó hacia atrás, sacando una pistola con manos temblorosas. «Maldito loco. No sabes lo que estás haciendo». «Sé exactamente lo que estoy haciendo». La voz de Julius era mortalmente tranquila mientras avanzaba, con la llave de cruz todavía en la mano. «Voy a terminar con esto. Con todo». Pero en lugar de miedo, los ojos de Henry se llenaron de repente de un triunfo malicioso. «No puedes tocarme, Julius. Mátame, y nunca descubrirás dónde está realmente Caroline, ni lo que hemos planeado para mañana». Los pasos del guardia de seguridad resonaron desde la escalera. Julius tomó su decisión con el mismo cálculo frío que había usado para destruir a sus competidores durante décadas. Dio un paso atrás, dejando que la llave de cruz cayera ruidosamente al suelo. «Señor Holt». El guardia de seguridad dobló la esquina, evaluando la escena. Dos hombres gimiendo en el suelo, Henry con una pistola, Julius de pie tranquilamente con las manos a la vista. «¿Qué ha pasado aquí?» «Intento de robo», dijo Julius con suavidad. «Me defendí. Creo que el señor Jackson aquí intentaba ayudar, pero las cosas se salieron de control». Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Henry. «¿No es así, Henry?» Henry pareció confundido. Luego se dio cuenta de la trampa que Julius acababa de tender. Si contradecía la historia, tendría que explicar por qué estaba en el aparcamiento con hombres armados. Si estaba de acuerdo, tendría que seguirle el juego a la narrativa de Julius. Eso es correcto», dijo Henry lentamente, bajando la pistola. «Vine a ver cómo estaba Julius después de oír lo de Sarah. Encontré a estos hombres amenazándolo». Mientras la policía llegaba y tomaba declaraciones, Julius mantuvo la compostura. Pero por dentro, su mente ya estaba trabajando en un tipo diferente de proyecto de construcción, uno que demolería sistemáticamente a Henry Jackson y Caroline Holt, pieza por pieza. Esa noche, solo en su estudio, Julius abrió un portátil seguro y comenzó a hacer llamadas. La misma red de contactos que le había ayudado a adquirir propiedades de primera y a aplastar a rivales comerciales serviría ahora a un propósito diferente. Investigadores privados, especialistas en seguridad y algunos individuos cuyos servicios no se anunciaban en ninguna página amarilla. Al amanecer, Julius tenía un dossier completo sobre los verdaderos antecedentes de Henry Jackson, las actividades financieras de Caroline, y lo más importante, su plan para el día siguiente. Lo que descubrió le heló la sangre y convirtió su determinación en algo absoluto. Capítulo 3. El arquitecto de la venganza. La verdad era peor de lo que Julius había imaginado. Henry Jackson no era solo el amante de Caroline. Era un estafador convicto que había cumplido condena por fraude de seguros antes de forjar cuidadosamente su nueva identidad. Caroline no había sido seducida. Había sido su cómplice desde el principio, interpretando el papel de madre afligida mientras desviaban sistemáticamente dinero de las cuentas de Julius y preparaban su plan de escape. El accidente de Sarah había sido la primera fase. Eliminar a la hija que podría heredar todo, hacerlo parecer trágico y dejar que el dolor de Julius lo hiciera vulnerable. Mañana, planeaban activar una reclamación masiva al seguro del último proyecto de su empresa, una torre de 50 pisos en el centro de la ciudad, utilizando explosivos colocados estratégicamente para provocar un accidente de construcción que mataría a Julius y les reportaría millones. Julius se sentó en su despacho privado a las 3 de la madrugada, revisando las pruebas que sus contactos habían reunido, grabaciones de seguridad de Caroline y Henry juntos meses antes de la desaparición de Sarah, registros financieros que mostraban el robo gradual de casi $2 millones, y grabaciones de audio de un micrófono que su investigador había colocado en el apartamento de Henry, detallando su cronograma para la explosión planeada por la mañana. Pero lo que selló su destino fue la última grabación. Caroline, riéndose mientras describía cómo veía hundirse el barco de Sarah, creyendo que la chica se había ahogado. La pequeña mocosa nunca sospechó nada. La voz de Caroline crepitó a través de los altavoces. De hecho, le agradeció a Henry por enseñarle a usar el chaleco salvavidas correctamente. Julius apagó la grabación e hizo su última llamada de la noche. «Glenn, soy Julius. Necesito que reúnas al viejo equipo. A todos. Tenemos un trabajo que requiere métodos tradicionales.
Glenn Pierce había trabajado para Julius durante 15 años, encargándose del tipo de problemas que no se podían resolver en las salas de juntas. Su equipo había despejado terrenos para proyectos de construcción convenciendo a propietarios tercos para que vendieran, lidiado con organizadores sindicales que se volvían demasiado ambiciosos y asegurado que las ofertas de la competencia fracasaran misteriosamente cuando era necesario. ¿Qué tan tradicionales, jefe? La voz grave de Glenn no mostraba juicio, solo interés profesional. Lo suficientemente tradicional como para que nuestros problemas no resurjan, respondió Julius. Pero quiero que entiendan exactamente por qué está sucediendo. Educación antes de eliminación. Al amanecer sobre la ciudad, Julius implementó la primera fase de su propio proyecto de construcción. La obra que Henry y Caroline planeaban destruir se convirtió en la base de algo completamente diferente. Una trampa cuidadosamente diseñada que les daría exactamente lo que merecían. Julius llegó a la obra a las 6 de la mañana, saludando a su capataz, Omar Lloyd, con su habitual comportamiento profesional. Pero Omar, que había trabajado con Julius durante 12 años, notó la diferencia de inmediato. Había algo en los ojos de su jefe que le recordaba a un lobo que ha captado un rastro. Omar, necesito que evacúes los pisos superiores de la torre. Inspección de fuga de gas. Asegúrate de que todos estén fuera para las 8 de la mañana. Pero, jefe, los inspectores no están programados hasta. Ahora sí. Julius le entregó un portapapeles con documentación de aspecto oficial que no existía la noche anterior. Y, Omar, cuando llegue el señor Jackson, asegúrate de que suba directamente al piso 40. Esperará encontrarse conmigo allí. Mientras los trabajadores comenzaban la evacuación, Julius se posicionó en la caseta de obra que servía de oficina. A través de las ventanas, tenía una vista perfecta del edificio y de la calle donde Caroline aparcaría su coche, exactamente donde había planeado ver morir a su marido. A las 7:45 de la mañana, la camioneta de Henry se detuvo en la obra. Julius observó a través de unos prismáticos cómo Henry sacaba una bolsa de lona de la parte trasera, sin duda conteniendo los explosivos destinados a derribar la torre. Henry se movía con una excitación nerviosa, revisando su reloj repetidamente. Llegaba temprano, ansioso por comenzar el día que lo haría rico y libre. A las 7:52 de la mañana, el sedán azul de Caroline aparcó al otro lado de la calle, posicionado para tener la vista perfecta del desastre que esperaba presenciar. Se quedó en el coche, teléfono en mano, lista para llamar a los servicios de emergencia e interpretar a la viuda devastada. A las 8 de la mañana, Julius salió de la caseta y se dirigió directamente a la entrada del edificio donde Henry esperaba con una anticipación apenas disimulada. «Julius», gritó Henry, su voz artificialmente alegre. «¿Listo para la gran inspección? Tengo todo el equipo que necesitaremos». «Estoy seguro de que sí», respondió Julius, estudiando el rostro de Henry. «Dime, Henry, ¿crees en la justicia?» «¿Justicia?» Henry pareció confundido. «¿Qué clase de pregunta es esa?» «La clase de pregunta que estás a punto de responder personalmente», dijo Julius, apartándose mientras Glenn Pierce y otros 3 hombres emergían de detrás de una hormigonera. El rostro de Henry se puso blanco al reconocer las expresiones en sus caras, la misma mirada que ponía Julius cuando estaba a punto de destruir a un competidor de forma permanente. Capítulo 4. Los cimientos. La confianza de Henry Jackson se desmoronó cuando Glenn Pierce se adelantó, quitándole de sus dedos inertes la bolsa de lona con los explosivos. Julius había visto esa misma expresión de horror incipiente en innumerables rivales de negocios a lo largo de los años, el momento en que se daban cuenta de que habían sido superados en estrategia por alguien que jugaba mejor que ellos. «Verás, Henry», dijo Julius en tono conversacional, «lo bueno de estar en la construcción es que aprendes a construir cosas para que duren. Cimientos fuertes, planificación cuidadosa, atención a cada detalle». Señaló la torre que se alzaba sobre ellos. «Pero también aprendes a demoler las cosas de forma sistemática y completa». Glenn abrió la bolsa de lona, revelando no solo explosivos, sino planos detallados del edificio, temporizadores e incluso un manifiesto escrito a máquina destinado a ser encontrado después de la muerte de Julius, presentándolo como un empresario llevado al suicidio por la culpa de haber recortado en seguridad, lo que condujo a la muerte de su hija. «Minucioso», asintió Julius con aprobación. «Respeto la buena planificación, incluso cuando va dirigida a mí. Pero hay una cosa que no tuviste en cuenta en tu plano, Henry». «¿Qué es?» La voz de Henry era apenas un susurro. «Yo construí esta torre. Cada viga, cada cable, cada estructura de soporte fue diseñada según mis especificaciones. ¿De verdad creíste que no sabría si alguien intentaba amañarla para que cayera?»
La verdad era que Julius sabía del sabotaje planeado desde hacía horas. Su sistema de seguridad había detectado las visitas anteriores de Henry a la obra, el acceso no autorizado a pisos restringidos, incluso los pequeños agujeros de prueba que Henry había perforado para determinar la mejor ubicación para sus cargas. La gente de Julius había estado observando, aprendiendo, preparándose. Glenn, lleva a nuestro amigo arriba. Quiero que vea exactamente dónde planeaba poner esas cargas. Primero la educación. ¿Recuerdas? Mientras Glenn y sus hombres escoltaban a Henry al interior del edificio, Julius centró su atención en el sedán azul al otro lado de la calle. Caroline estaba sentada dentro, mirando su reloj, completamente ajena a que su plan cuidadosamente orquestado ya se estaba desmoronando. Julius cruzó la calle y golpeó su ventanilla. El rostro de Caroline se iluminó con una preocupación artificial cuando lo vio. Julius, gracias a Dios que estás bien. Estaba tan preocupada cuando oí lo de la inspección. ¿Está todo seguro? Perfectamente seguro, respondió Julius, abriendo la puerta de su coche. De hecho, creo que deberías venir a verlo por ti misma. Henry está arriba mostrándome algunas preocupaciones estructurales que descubrió. Caroline dudó solo un instante, un destello de incertidumbre que confirmó las sospechas de Julius, pero estaba comprometida con su papel ahora, atrapada por su propio engaño. Por supuesto, dijo, saliendo del coche. Quiero asegurarme de que no corres ningún riesgo innecesario, especialmente después de todo lo que hemos pasado con Sarah. Julius la guió hacia el edificio, su mano descansando ligeramente en su espalda. Para cualquier observador, parecían una pareja preocupada, unida por la tragedia y avanzando juntos. Pero Caroline no podía ver el cálculo frío en los ojos de Julius ni la forma en que sus dedos presionaban con demasiada fuerza contra su columna. El viaje en ascensor hasta el piso 40 fue silencioso, excepto por el zumbido mecánico de los cables. Caroline miraba los números subir, su respiración ligeramente agitada. Julius se preguntó si estaba nerviosa por la altura o por algo completamente diferente. Cuando las puertas se abrieron, encontraron a Henry de pie cerca de la pared este del piso inacabado, rodeado por los hombres de Julius. Glenn había dispuesto el contenido de la bolsa de lona sobre una mesa improvisada, explosivos, temporizadores y el plan detallado para el asesinato de Julius. Caroline, dijo Henry, su voz tensa por el miedo. Creo que tenemos que... Tienen que explicar, interrumpió Julius, su voz cortando el espacio como una cuchilla. Ambos. Empezando por qué mi hija pasó 3 años en una isla, creyendo que estaba muerta para el mundo. La máscara de Caroline finalmente se deslizó. La esposa preocupada desapareció, reemplazada por algo más duro y calculador. ¿Cómo te enteraste? De la misma manera que me entero de todo lo que importa. Presto atención. Investigó. Me preparó. Julius caminó lentamente a su alrededor como un depredador rodeando a una presa herida. ¿De verdad pensaron que podían robarme, asesinar a mi hija, planear mi muerte, y no me daría cuenta? No se suponía que fuera así, dijo Caroline, su voz ganando fuerza mientras abandonaba la farsa. Nunca se suponía que la encontrarías. Debería haberse ahogado con el barco. La confesión quedó suspendida en el aire como veneno. Julius había sabido la verdad, pero oírla decirlo en voz alta cristalizó algo dentro de él. Una decisión fría y final que se sintió como la última viga colocada en su lugar. Glenn, dijo Julius en voz baja. Quiero que cablees este piso exactamente como lo planeó Henry. Mismas cargas, mismos temporizadores, pero con una modificación. ¿Cuál, jefe? Julius miró a Caroline y a Henry, estudiando sus rostros mientras la comprensión amanecía. Pon el temporizador en 60 minutos y asegúrate de que ambos estén aquí para apreciar la artesanía cuando explote. Capítulo 5. El plano de la traición. El desafío de Caroline y Henry se resquebrajó a medida que la realidad de su situación se hacía evidente. Julius observaba con el mismo interés desapegado que habría mostrado al observar a los equipos de demolición preparar un edificio para su destrucción. Todo tenía que hacerse con precisión, metódicamente, sin margen de error. No puedes hacer esto, dijo Caroline, pero su voz carecía de convicción. La gente hará preguntas. Sarah lo sabrá. Sarah ya lo sabe, interrumpió Julius. Fue ella quien me contó tu plan. 3 años en esa isla le dieron mucho tiempo para reconstruir lo que realmente sucedió. Es increíble lo que una joven de 19 años puede recordar cuando lucha por sobrevivir cada día. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Sarah clara y fuerte a pesar del dolor que debió causarle hablar. Papá, ahora lo recuerdo todo.
La forma en que mamá insistió en que fuera en el barco ese día. Como el tío Henry revisaba los chalecos salvavidas, pero solo me puso el defectuoso a mí. El agujero que perforaron en el casco. Los oí hablar después, cuando pensaban que me estaba ahogando. Mamá dijo que finalmente estaba fuera del camino. El rostro de Caroline se puso blanco. Está mintiendo. Está confundida, traumatizada. Está viva, dijo Julius simplemente. Que es más de lo que planeaste para ella. Más de lo que planeaste para mí. Los hombres de Glenn habían terminado de colocar las cargas exactamente como Henry las había diseñado. La ironía no pasó desapercibida para Julius. Morirían por el mismo método que habían destinado para él, en el mismo edificio que habían planeado derribar. 55 minutos, anunció Glenn, revisando el temporizador. Julius se volvió hacia Henry, que temblaba contra la pared este. Dime, Henry, ¿cuánto tiempo llevabas planeando esto? ¿Cuánto tiempo llevas con mi mujer y conspirando para matar a mi familia? Henry intentó mantener algo de dignidad, pero su voz se quebró. 2 años. Empezó como, solo el romance. Pero luego Caroline me mostró tus registros financieros, las pólizas de seguro, el testamento. El dinero estaba ahí, y tú estabas tan ocupado con tus proyectos. Así que decidiste eliminar los obstáculos, asintió Julius. Sara primero, porque ella lo heredaría todo. Luego yo, porque el seguro le pagaría a Caroline como mi viuda. Limpio, eficiente. Casi admiro la simplicidad. Caroline se había acercado a Henry, su complicidad evidente incluso ahora. Podríamos repartir el dinero contigo, dijo desesperadamente. Hay suficiente para todos. Podríamos desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. Julius se rió, un sonido desprovisto de humor que resonó en las paredes de hormigón. Caroline, todavía no lo entiendes. Esto no es por el dinero. Nunca fue por el dinero. ¿Entonces qué? Exigió Henry. Respeto, dijo Julius. Mira, Baron. Intentaron asesinar a mi hija. Planearon matarme. Pero lo peor de todo, pensaron que era lo suficientemente débil como para dejar que se salieran con la suya. Julius caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había ayudado a construir. 40 pisos más abajo, los trabajadores de la construcción comenzaban su día, ajenos al drama que se desarrollaba sobre ellos. En mi negocio, la reputación lo es todo. Cuando la gente oiga que Julius Holt fue traicionado por su esposa y su socio, ¿qué crees que concluirán? Que era débil, ingenuo, un hombre que no pudo proteger a su propia familia. Se volvió para enfrentarlos. Pero cuando oigan que Julius Holt descubrió la traición y eliminó la amenaza por completo, ¿qué pensarán entonces? 45 minutos, anunció Glenn. Julius asintió a sus hombres, que comenzaron a dirigirse hacia el ascensor. Les dejaremos a ustedes dos para que disfruten de la vista. Me han dicho que la exposición al este es particularmente espectacular con la luz de la mañana. Espera. Caroline corrió hacia él, pero Glenn se interpuso suavemente en su camino. Julius, por favor. Sigo siendo tu esposa. Tenemos una historia juntos. Teníamos una historia, corrigió Julius, en tiempo pasado. En el momento en que decidiste que mi hija debía morir, pusiste fin a esa historia. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido solo limpieza. Cuando las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse, Henry hizo un último intento desesperado. La policía investigará. Sabrán que no fue un accidente. ¿Lo harán?, preguntó Julius. Un piso se derrumba durante una inspección de fuga de gas, matando a un conocido estafador y su cómplice que fueron descubiertos intentando sabotear el edificio. ¿El mismo estafador que intentó robarme en un aparcamiento ayer? Las grabaciones de seguridad los mostrarán entrando juntos en el edificio, llevando equipo sospechoso. Las puertas se cerraron sobre sus rostros horrorizados. 35 minutos, dijo Glenn mientras descendían. Julius sacó su teléfono y marcó un número. Detective Walsh, soy Julius Holt. Necesito informar de un allanamiento en mi obra. Sí, me temo que es ese Henry Jackson otra vez. Está aquí con mi esposa, y creo que están tratando de sabotear el edificio. No, estoy evacuando ahora. Sugiero que envíe al escuadrón antibombas. Para cuando llegaron a la planta baja, las sirenas de la policía ya aullaban en la distancia. Julius caminó tranquilamente hasta su Mercedes, arrancó el motor y condujo exactamente 4 manzanas antes de entrar en un aparcamiento y subir a la azotea. La explosión, cuando llegó, fue todo lo que Henry había planeado que fuera. Espectacular, devastadora y completamente efectiva. La pared este del piso 40 se derrumbó en una cascada de hormigón y acero,
llevándose consigo cualquier evidencia de la participación de Julius y dejando atrás solo los restos trágicos de dos personas que habían intentado destruirlo. Capítulo 6. El plano final. Las secuelas de la explosión se desarrollaron exactamente como Julius las había orquestado. Los medios de comunicación lo informaron como un trágico accidente durante una inspección de rutina. Una fuga de gas que había sido sabotajeada por un conocido criminal con vínculos con el fraude de seguros. El detective Walsh, que había trabajado con Julius en varios robos en obras de construcción a lo largo de los años, encontró las pruebas exactamente donde Julius le había sugerido que buscara. El historial delictivo de Henry Jackson salió a la luz en cuestión de horas. La participación de Caroline en la trama de malversación fue descubierta a través de registros financieros que la agente de Julius había preservado cuidadosamente y filtrado anónimamente a la policía. La compañía de seguros, ante pruebas claras de intento de fraude, no solo se negó a pagar los daños del edificio, sino que también inició su propia investigación sobre reclamaciones anteriores. Julius estaba en su estudio esa noche, viendo la cobertura de noticias en múltiples pantallas. Sarah estaba sentada a su lado, con la mano apoyada en su brazo, el primer contacto físico que habían compartido desde su regreso, que se sentía como padre e hija en lugar de superviviente y rescatador. ¿Te sientes culpable?, preguntó Sarah en voz baja. Julius consideró la pregunta seriamente. ¿Te sientes culpable por haber sobrevivido cuando te querían muerta? No, dijo Sarah de inmediato. Luché durante 3 años para vivir, para volver a casa, para advertirte. Entonces lo entiendes, respondió Julius. Ellos tomaron su decisión cuando decidieron que mi familia era prescindible. Simplemente me aseguré de que las consecuencias estuvieran a la altura del crimen. Su teléfono vibró con un mensaje de Glenn. Sitio limpio. Todo el equipo contabilizado. Listo para la fase 2. Fase 2. Julius la había estado planeando desde el momento en que conoció el alcance total de la traición de Caroline y Henry. No era suficiente con que estuvieran muertos. Su red, las personas que los habían ayudado, los que habían mirado para otro lado mientras le robaban y planeaban un asesinato, todos ellos necesitaban entender el precio de cruzarse con Julius Holt. Sarah, dijo Julius, quiero que veas algo. La llevó a su oficina en casa, donde un gran monitor mostraba un complejo organigrama. Nombres, fotos y líneas de conexión llenaban la pantalla como una telaraña de complicidad. Estos son todos los que estuvieron involucrados, directa o indirectamente, en lo que te pasó. La hermana de Caroline, Debbie, que ayudó a abrir las cuentas en el extranjero. El dueño del puerto deportivo que falsificó los registros de inspección del barco. El oficial de la Guardia Costera al que le pagaron para limitar el área de búsqueda. El perito de seguros que iba a aprobar la reclamación sin más después de mi muerte. Sarah estudió el gráfico, su expresión endureciéndose al reconocer algunos de los nombres. ¿Qué vas a hacerles? Lo que le hago a cualquiera que amenace a mi familia, respondió Julius. Voy a destruirlos. Por completo. Legalmente donde sea posible, y de otras formas donde sea necesario. El plan ya estaba en marcha. Debbie Whitaker encontraría su licencia de enfermería suspendida debido a una denuncia anónima sobre robo de drogas en su hospital. El dueño del puerto deportivo se enfrentaría a cargos federales por violaciones de seguridad que los abogados de Julius habían pasado el día documentando. Las deudas de juego del oficial de la Guardia Costera serían repentinamente reclamadas por unos acreedores muy poco amistosos. Pero primero, continuó Julius, quiero mostrarte algo más. Abrió otro archivo, los planos arquitectónicos de un nuevo proyecto, un parque conmemorativo en el lugar donde Sarah fue encontrada, con un centro comunitario que proporcionaría entrenamiento de supervivencia y cursos de seguridad en embarcaciones para jóvenes. Lo llamaré el Santuario de Sarah, dijo Julius. Un lugar donde los niños puedan aprender las habilidades que usaste para sobrevivir. Habilidades que podrían salvar sus vidas si alguien alguna vez intenta hacerles daño como Caroline y Henry te lo hicieron a ti. Sarah estudió los planos, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Así era como Julius demostraba su amor, a través de la acción, construyendo algo duradero, asegurándose de que la tragedia no le pudiera pasar a nadie más. Papá, dijo ella, finalmente, quiero ayudar. Con el memorial, pero también con lo otro. La gente que los ayudó. Julius miró a su hija, la miró de verdad por primera vez desde su regreso. La asustada joven de 16 años se había ido, reemplazada por alguien más duro, más centrado. Alguien que entendía que la justicia no siempre era bonita, pero siempre era necesaria. Ya has ayudado, dijo él, más de lo que crees.
Pero si quieres ser parte de lo que viene, necesitas entender algo. Una vez que empecemos este camino, no hay vuelta atrás. Sin piedad, sin segundas oportunidades, sin perdón para nadie que se haya opuesto a nosotros. La expresión de Sarah era de acero. Intentaron matarme, papá. Me vieron desaparecer y nunca miraron atrás. ¿Por qué querría mostrarles piedad? Julius sonrió, la primera sonrisa genuina que había sentido en 3 años. Su hija había sobrevivido a algo más que la isla. Había sobrevivido a la traición, al abandono, al conocimiento de que su propia madre la había querido muerta. Y ahora estaba lista para ayudarle a asegurarse de que nadie volvería a confundir a la familia Holt con una presa fácil. Manos a la obra, dijo, abriendo un portátil seguro. Tenemos que recordarle a mucha gente la importancia de la lealtad. Capítulo 7. La venganza de la Fundación. 3 meses después de la explosión, la metódica destrucción de la red de Caroline y Henry por parte de Julius procedía con la precisión de una demolición maestra. Cada objetivo caía en una secuencia cuidadosamente orquestada, como fichas de dominó dispuestas por una mano experta. Debbie Whitaker descubrió el poder del alcance de Julius cuando su licencia de enfermería fue suspendida, pendiente de una investigación por acusaciones de robo de drogas. Las pruebas eran circunstanciales pero condenatorias. Grabaciones de seguridad que la mostraban en áreas donde no debería haber estado, testimonios de pacientes sobre medicamentos para el dolor desaparecidos, registros financieros que sugerían una adicción al juego que necesitaba financiación. Nada de ello era fabricado, pero los investigadores de Julius habían sido minuciosos al encontrar cada hilo y tirar de él con fuerza. Por favor, suplicó Debbie durante la llamada telefónica que Julius atendió en su despacho. Sé lo que piensas, pero apenas ayudé a Caroline. Solo abrí una cuenta bancaria. Eso es todo. No sabía para qué era. Abriste 17 cuentas bancarias, respondió Julius, leyendo del archivo que sus investigadores habían compilado. En 4 estados diferentes, usando documentos de identificación falsos que obtuviste a través de tu acceso administrativo en el hospital. Facilitaste el robo de casi $2 millones de mi empresa. Necesitaba el dinero. Las facturas médicas de mi hija. Tu hija ha estado sana durante 3 años, interrumpió Julius. Las facturas médicas que le mostraste a Caroline eran falsificadas para ganarte su simpatía y justificar tu participación. Te pagaron $60,000 por tus servicios, que gastaste en una casa de vacaciones en Florida. El silencio al otro lado de la línea se prolongó lo suficiente como para que Julius revisara el siguiente punto de su lista. El dueño del puerto deportivo, Wes Miller, tenía su audiencia federal la próxima semana. El oficial de la Guardia Costera, Thomas Carter, ya había sido arrestado por aceptar sobornos y falsificar registros de búsqueda. ¿Qué quieres?, susurró finalmente Debbie. Quiero que entiendas algo, dijo Julius. Ayudaste a planear el asesinato de mi hija. Facilitaste el robo de mi dinero. Participaste en una conspiración para matarme. El hecho de que solo estés perdiendo tu carrera en lugar de tu vida es una piedad que concedo una sola vez. Julius colgó sin esperar respuesta. La piedad, en su experiencia, era un recurso finito que debía usarse con moderación y estratégicamente. Sarah entró en su despacho, llevando 2 tazas de café y una carpeta marcada como fase 3. A sus 19 años, se había convertido en su consejera de mayor confianza. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados por 3 años en soledad, se habían traducido en una habilidad asombrosa para leer las personas y las situaciones. Wes Miller quiere hacer un trato, informó, sentándose en la silla frente a su escritorio. Está dispuesto a testificar sobre todos los que recibieron dinero para mirar hacia otro lado durante las inspecciones del barco. A cambio, quiere inmunidad procesal y ayuda para reubicarse. Julius lo consideró. El testimonio de Miller podría derribar a varios conspiradores más, pero también significaría que una de las personas responsables de la desaparición de Sarah escaparía de la justicia. ¿Qué piensas?, le preguntó a su hija. La expresión de Sarah era reflexiva. Creo que su testimonio podría ayudarnos a llegar a las personas que realmente importan. Los que hicieron posible que mamá y Henry operaran durante tanto tiempo sin ser descubiertos. Abrió la carpeta y extendió fotos de vigilancia sobre el escritorio de Julius. Mientras te ocupabas de los peces pequeños, yo he estado rastreando a los más grandes. Mira esto. Las fotos mostraban una serie de reuniones entre Caroline y una mujer que Julius no reconoció. Una morena elegante con ropa cara, fotografiada en restaurantes, hoteles y clubes privados. Su nombre es Antonia Hawkins, continuó Sarah. Dirige una firma de consultoría que se especializa en fraude de seguros y robo de identidad.
Caroline no era su única clienta. Ha estado llevando a cabo tramas similares durante al menos 5 años, ayudando a mujeres ricas a deshacerse de miembros de la familia inconvenientes mientras acceden a sus activos. Julius estudió las fotos con creciente interés. Esto era más grande de lo que había imaginado. No solo una traición personal, sino parte de una operación profesional que probablemente había destruido a docenas de familias. ¿Cuántos clientes tiene actualmente?, preguntó. 12 casos activos que pude identificar. Todos siguen el mismo patrón: hombres mayores y ricos con esposas más jóvenes que tienen hijos de matrimonios anteriores. Las esposas contactan con Antonia a través de clubes sociales u organizaciones benéficas. En un año, siempre hay un accidente trágico que elimina a los hijastros, seguido de otro accidente que mata al marido. Julius sintió una familiar furia fría apoderarse de él. Esto no era solo sobre su familia. Era sobre una depredadora sistemática que veía a familias como la suya como cotos de caza. ¿Dónde está Antonia Hawkins ahora? Organiza una gala benéfica mañana por la noche. Un club privado, muy exclusivo. La mayoría de sus clientes actuales estarán allí. Sara colocó una invitación sobre el escritorio, una tarjeta elegantemente grabada que anunciaba una recaudación de fondos para la educación en seguridad marítima. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. ¿Cómo conseguiste esto? La sonrisa de Sara fue aguda. Convencí a una de sus clientas de que yo era un nuevo objetivo potencial. Una joven viuda rica buscando consejo para gestionar mi herencia. Estaba muy ansiosa por presentarme a su asesora financiera. Julius miró a su hija con orgullo y algo parecido al asombro. 3 años de supervivencia le habían enseñado a pensar como una depredadora, a identificar amenazas y oportunidades con los mismos instintos que la habían mantenido viva en la isla. ¿Fase 3? Preguntó él. Asistimos a la gala. Identificamos todas sus operaciones actuales y luego desmantelamos toda la red. Permanent Mod. Julius comenzó a planificar de inmediato. Esto no sería como la eliminación selectiva de Caroline y Henry. Requeriría algo más sofisticado, más completo. Pero también proporcionaría la oportunidad perfecta para enviar un mensaje a cualquiera que pudiera considerar atacar a su familia. Sara, dijo, quiero que entiendas algo. Lo que estamos planeando ya no es solo venganza. Es prevención. Vamos a asegurarnos de que esto no le vuelva a pasar a otra familia. Lo sé, papá. Por eso quiero hacerlo bien. Julius asintió, ya visualizando la noche que se avecinaba. Mañana por la noche, Antonia Hawkins y sus clientes se reunirían para celebrar su éxito en la destrucción de familias. Pero se irían entendiendo que algunos depredadores son más peligrosos que otros, y que la familia Holt no era una presa. Capítulo 8. El baile de los depredadores. El Golden Coast Club representaba todo lo que Julius despreciaba de la élite adinerada. Dinero heredado disfrazado de sofisticación, un privilegio usado como armadura contra la responsabilidad. Mientras él y Sara entraban en el salón de baile con columnas de mármol, Julius examinó a la multitud con la misma atención calculadora que una vez reservó para las reuniones de adquisición hostil. Antonia Hawkins presidía la corte cerca de la orquesta, rodeada de mujeres que llevaban diamantes como armas y sonrisas como máscaras. Era exactamente como Sara la había descrito: elegante, segura de sí misma y radiante de ese encanto depredador que atraía a las víctimas a trampas cuidadosamente tendidas. Ya nos ha visto, murmuró Sara, ajustándose el brazalete Cartier vintage que ocultaba un sofisticado dispositivo de grabación. La tercera mujer desde la izquierda es Kelly Compton, su clienta más nueva. Su marido es dueño de una naviera, 2 hijastros que murieron en un accidente de barco el mes pasado. Julius notó la expresión de dolor ensayada de la mujer, la forma en que tocaba sus joyas al hablar de su pérdida. Todos los signos de alguien interpretando un papel en lugar de vivir una tragedia. Señor Holt, la voz de Antonia se oyó perfectamente por encima de la conversación, atrayéndolos a su órbita con facilidad practicada. ¡Qué placer tan inesperado! Sentí mucho oír hablar de sus recientes pérdidas. Gracias, respondió Julius, permitiendo que la cantidad justa de dolor se mostrara en su expresión. Sara y yo todavía nos estamos adaptando a la vida sin Caroline. Ha sido difícil. Solo puedo imaginarlo. La naturaleza repentina de todo, y tan pronto después de recuperar a su hija. El destino puede ser increíblemente cruel. Sara se acercó a su padre, interpretando el papel de hija afligida con una autenticidad que provenía de la experiencia vivida. Estamos tratando de centrarnos en cosas positivas. El proyecto conmemorativo de papá ha sido muy sanador. ¿Proyecto conmemorativo? El interés de Antonia se agudizó.
Un centro de seguridad marítima, explicó Julius. Enseñando habilidades de supervivencia, seguridad en embarcaciones, preparación para emergencias. Queremos asegurarnos de que otras familias no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros. La conversación continuó con los educados intercambios superficiales de la alta sociedad, pero Julius estaba leyendo el subtexto. Antonia los estaba evaluando, tratando de determinar si Julius podría ser un cliente potencial para sus servicios. Un viudo rico con una hija superviviente podría ser valioso, especialmente si se podía convencer a la hija de que la nueva esposa de su padre merecía lealtad. A medida que avanzaba la noche, Julius y Sara circularon entre la multitud, identificando la red de Antonia con precisión quirúrgica. 12 mujeres que habían perdido hijastros en accidentes convenientes, 8 hombres que se habían casado recientemente con mujeres más jóvenes y que probablemente se unirían a sus hijastros en un año. 3 abogados que se especializaban en procesos de sucesión acelerados, un investigador privado que proporcionaba servicios de vigilancia, y un corredor de yates que vendía barcos con debilidades estructurales ocultas. El alcance de la operación era asombroso. Antonia había construido todo un ecosistema de depredadores, cada uno desempeñando su papel en una máquina diseñada para destruir familias y transferir riqueza. Estimaciones conservadoras sugerían que habían robado más de $50 millones y asesinado al menos a 30 personas en los últimos 5 años. Damas y caballeros, anunció Antonia desde el pequeño escenario cerca de la orquesta. Gracias a todos por acompañarnos esta noche para apoyar la educación en seguridad marítima. Como muchos de ustedes saben, esta causa es profundamente personal para aquellos de nosotros que hemos perdido a seres queridos en trágicos accidentes de barco. El aplauso fue cortés, ensayado, obsceno en su hipocresía. Julius sintió la mano de Sara deslizarse en la suya, un gesto que parecía de consuelo pero que se sentía como solidaridad. Estaban rodeados de asesinos que usaban galas benéficas como camuflaje. Antes de concluir esta velada, continuó Antonia, me gustaría compartir una noticia emocionante. Nuestra fundación ha identificado un nuevo socio que nos ayudará a expandir nuestro alcance significativamente. Un hombre cuya reciente tragedia personal lo ha inspirado a asegurarse de que otras familias reciban la protección que merecen. Julius se dio cuenta con fría claridad de que Antonia estaba a punto de anunciar su participación en su red. Había malinterpretado su interés, interpretado sus preguntas sobre seguridad marítima como una expresión de deseo de unirse a su organización. El depredador había confundido al cazador con la presa. El señor Julius Holt ha aceptado servir como nuestro nuevo presidente de operaciones, anunció Antonia, señalándolo con triunfo. Su experiencia en la construcción y sus recientes pérdidas personales lo califican de manera única para ayudarnos a construir un futuro más seguro para las familias de todo el mundo. El aplauso fue entusiasta ahora, dándole la bienvenida a su círculo de asesinos. Julius se levantó lentamente, caminando hacia el escenario con el paso medido de un hombre que acepta una carga que no quería pero que no podía rechazar. Gracias, dijo al micrófono, su voz resonando fácilmente por el salón de baile. Antonia tiene razón en que mis experiencias recientes han sido educativas. He aprendido cosas sobre la confianza, la lealtad y el precio de la traición que nunca esperé aprender. Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran a la multitud, haciendo contacto con cada uno de los clientes de Antonia. He aprendido que algunas personas ven a familias como la mía como oportunidades en lugar de relaciones. Ve la confianza como debilidad, el amor como vulnerabilidad y la lealtad como algo que explotar para obtener ganancias. La sonrisa de Antonia comenzaba a flaquear al oír algo en el tono de Julius que no coincidía con sus expectativas. Pero también he aprendido que los depredadores cometen un error fundamental al elegir a su presa. Asumen que la riqueza ablanda a la gente, que el dolor los debilita, que la pérdida los hace vulnerables. Julius metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre grueso, colocándolo en el atril frente a él. Esta noche, quiero compartir con ustedes los resultados de 3 meses de investigación sobre Antonia Hawkins y sus asociados. Registros bancarios, grabaciones de audio, filmaciones de vigilancia y documentación detallada de cada asesinato, cada robo, cada familia destruida que ha financiado su cómodo estilo de vida. El salón de baile estalló en un caos. Varias personas corrieron hacia las salidas. Otras sacaron teléfonos para hacer llamadas frenéticas, y la propia Antonia retrocedió como si pudiera distanciarse del desastre que se desarrollaba. Pero Julius había planeado este momento con la misma atención al detalle que una vez usó para coordinar complejos proyectos de construcción. Las salidas estaban bloqueadas por agentes federales que habían estado esperando afuera.
Las señales de los teléfonos móviles estaban siendo interferidas por equipos que Sarah le había ayudado a instalar. Cada conversación en la sala estaba siendo grabada por dispositivos que su equipo de seguridad había colocado horas antes. El FBI tomará declaración a todos en esta sala, continuó Julius con calma. Aquellos de ustedes que cooperen plenamente serán tratados según su nivel de participación. Aquellos que intenten huir o destruir pruebas serán tratados como cómplices de asesinato. Mientras los agentes federales inundaban el salón de baile, Julius bajó del escenario y caminó directamente hacia Antonia Hawkins, que estaba paralizada en el centro del caos. Cometiste un error crítico, le dijo en voz baja. Asumiste que estaba de luto por mi esposa. Pero Caroline dejó de ser mi esposa en el momento en que decidió que mi hija debía morir. No estaba de luto. Estaba cazando. Capítulo 9. La postura de la fundación. 6 meses después, Julius se encontraba en el parque conmemorativo terminado donde Sarah había sido encontrada por primera vez por la Guardia Costera. El centro comunitario se alzaba detrás de él, sus líneas limpias y espacios abiertos diseñados para acoger en lugar de intimidar. Las risas de los niños resonaban desde el área de entrenamiento de seguridad en embarcaciones, donde los adolescentes aprendían las habilidades que podrían salvar sus vidas si alguna vez se encontraban solos en el agua. El caso de Antonia Hawkins había acaparado los titulares nacionales durante semanas. 37 personas habían sido arrestadas en lo que los fiscales llamaron la mayor conspiración de fraude de seguros organizado en la historia federal. La propia Antonia cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 15 cargos de asesinato en primer grado. Sus clientes y asociados habían recibido sentencias que iban desde 25 años hasta cadena perpetua, dependiendo de su nivel de participación. El dinero recuperado de su red, más de $60 millones, se había utilizado para establecer fondos de compensación para víctimas y expandir programas de seguridad marítima en todo el país. La fundación de Julius ahora operaba 12 centros de entrenamiento en comunidades costeras, enseñando habilidades de supervivencia a miles de jóvenes cada año. Papá, la voz de Sarah interrumpió sus pensamientos. Se acercó, llevando una tableta que mostraba las últimas estadísticas de inscripción. A sus 20 años, se había convertido en la directora de operaciones de la fundación, aportando los mismos instintos de supervivencia que la habían mantenido viva en la isla al trabajo de prevenir tragedias similares. El Centro Fénix está a plena capacidad, informó. Están solicitando aprobación para expandir el programa e incluir entrenamiento de supervivencia en la naturaleza. Julius asintió, revisando la propuesta en su tableta. La expansión tenía sentido. Muchas de las víctimas de Antonia habían sido asesinadas en lugares remotos donde las habilidades básicas de supervivencia podrían haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Apruébalo, dijo. Pero quiero que supervises el desarrollo del plan de estudios personalmente. Asegúrate de que enseñen habilidades reales, no solo teoría. Sarah sonrió, la expresión transformando su rostro de una administradora seria a una hija orgullosa. Ya he empezado a trabajar en ello. Quiero incluir un módulo sobre cómo reconocer cuando alguien intenta aislarte de tu red de apoyo. Señales de alerta temprana de comportamiento depredador. Era exactamente el tipo de pensamiento que enorgullecía a Julius de la mujer en que se había convertido su hija. Había tomado la peor experiencia de su vida y la había transformado en un escudo para otros. Nadie podría volver a decir que no conocía las señales de advertencia, que no entendía los peligros, que no tenía las habilidades para sobrevivir cuando los depredadores vinieran a cazar. Señor, Glenn Pierce se acercó desde el área de aparcamiento, su expresión neutral, pero su postura sugería noticias que requerían privacidad. Tenemos una situación que necesita su atención. Julius siguió a Glenn lejos de las multitudes de familias que visitaban el parque conmemorativo. En los últimos 6 meses, el papel de Glenn había evolucionado de ejecutor a coordinador de seguridad, ayudando a proteger tanto el trabajo de la fundación como las personas que habían testificado contra la red de Antonia. ¿Qué es?, preguntó Julius. Kelly Compton fue encontrada muerta en su celda esta mañana. Aparentemente, un suicidio, pero el momento es sospechoso. Tenía previsto testificar la próxima semana en los casos civiles contra el patrimonio de su marido. Julius asimiló esta información sin sorpresa. La prisión era peligrosa para las personas que habían atacado a niños, y Kelly había sido una de las clientas más activas de Antonia. Pero el momento sugería algo más deliberado que la justicia carcelaria. ¿Quién tenía acceso a su celda? Esa es la parte interesante, respondió Glenn. El guardia que la encontró tiene un hermano que trabajó para Henry Jackson hace 5 años. Perdió su trabajo cuando Henry trasladó su operación a tu empresa.
Julius sintió el familiar cálculo frío apoderarse de él. Incluso muerto, la red de Henry Jackson seguía representando una amenaza. Personas que habían sido pasadas por alto en la investigación inicial, parientes y asociados que podrían culpar a Julius por la destrucción de su empresa criminal. ¿Cuántos más hay?, preguntó Julius. Hemos identificado a 17 personas con conexiones a las operaciones anteriores de Henry o a la red de Antonia que no fueron atrapadas en los arrestos iniciales. Algunos de ellos han estado haciendo preguntas sobre ti y Sarah, probando tu seguridad, buscando debilidades. Julius miró hacia el parque conmemorativo, donde su hija estaba enseñando a un grupo de niños a identificar plantas comestibles. El trabajo que estaban haciendo era importante, necesario, salvaba vidas, pero también los hacía visibles, creaba patrones que los enemigos podían estudiar y explotar. Glenn, dijo Julius en voz baja, quiero que actives los protocolos de contingencia. Seguridad total para Sarah y el personal de la fundación. Y quiero comprobaciones de antecedentes completas de todos los que han mostrado interés en nuestras operaciones. Donantes, voluntarios, contactos de los medios, todos. Ya en proceso, confirmó Glenn. Pero hay algo más que deberías saber. 3 de los antiguos asociados de Henry se han estado reuniendo regularmente en un restaurante del centro. Parece que están planeando algo. A Julius no le sorprendió. En su experiencia, cortar la cabeza de una serpiente era solo el primer paso. El cuerpo podía seguir moviéndose durante mucho tiempo después, atacando cualquier cosa que se pusiera a su alcance. ¿Nombres?, preguntó. Salvador Foley, Harold Sweeney y Bert Perkins. Operadores de poca monta que trabajaban en seguridad para las estafas de Henry. Te culpan por el fin de su fuente de ingresos. Julius memorizó los nombres, comenzando ya a planificar. Estos hombres no eran sofisticados como la red de Antonia, pero estaban desesperados y enfadados, lo que los hacía peligrosos de diferentes maneras. Tendrían que ser tratados antes de que pudieran amenazar a Sarah o al trabajo de la fundación. Establece vigilancia, instruyó Julius. Quiero conocer sus planes antes de que los finalicen. Y Glenn, cuando actuemos contra ellos, quiero que sea permanente. Estoy cansado de lidiar con el legado de Henry Jackson. Mientras caminaban de regreso hacia el centro conmemorativo, Julius reflexionó sobre la extraña naturaleza circular de la justicia. Había comenzado este viaje buscando venganza por la traición de su familia. Había logrado esa venganza por completo, destruyendo no solo a Caroline y Henry, sino a toda la red que había permitido sus crímenes. Pero el trabajo no había terminado. Podría no terminar nunca. Siempre habría depredadores que vieran a familias como la suya como presas, siempre habría personas que confundieran la amabilidad con la debilidad y la riqueza con la vulnerabilidad. La diferencia ahora era que Julius entendía su papel claramente. No era solo un hombre de negocios o un padre. Era un cazador, usando sus recursos y su crueldad para proteger no solo a su propia familia, sino a todas las familias que no podían protegerse a sí mismas. Sarah se reunió con él mientras el sol se ponía sobre el parque conmemorativo, su rostro enrojecido por el entusiasmo de la enseñanza del día. ¿Cuántos hoy?, preguntó Julius. 43 niños aprendieron seguridad básica en embarcaciones, 15 completaron el curso de supervivencia avanzado, y 3 familias se inscribieron en el programa de naturaleza. Julius Asensio, satisfecho. 43 niños que serían más difíciles de matar. 15 jóvenes que podrían sobrevivir por su cuenta si los depredadores vinieran a cazar. 3 familias que reconocerían las señales de advertencia antes de que fuera demasiado tarde. Papá, dijo Sarah mientras caminaban hacia su coche. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si simplemente lo hubiéramos dejado pasar? Si simplemente hubiéramos estado agradecidos de que sobreviví y hubiéramos intentado seguir adelante. Julius consideró la pregunta seriamente. Otras familias habrían muerto. La red de Antonia habría seguido operando. Los asociados de Henry habrían encontrado nuevos socios. El ciclo habría continuado. Entonces, ¿no te arrepientes de nada de esto? Julius miró por última vez el parque conmemorativo, viendo a las familias reunidas alrededor de mesas de picnic, a los niños jugando seguros bajo la atenta mirada de personal capacitado, a los jóvenes aprendiendo habilidades que podrían salvar sus vidas algún día. Lamento que fuera necesario, dijo finalmente. Pero no me arrepiento de haber hecho lo que había que hacer. Algunas personas solo entienden la fuerza, Sarah. Algunas amenazas solo pueden ser eliminadas, no negociadas ni perdonadas. Mientras se alejaban del parque conmemorativo, el teléfono de Julius vibró con un mensaje de Glenn. Vigilancia establecida. Deberíamos tener sus planes en 48 horas.
Julius borró el mensaje y sonrió. Que los asociados restantes de Henry Jackson hicieran su movimiento. Descubrirían la misma verdad que Caroline, Henry y Antonia Hawkins habían aprendido, que Julius Hall protegía a su familia por completo, sin piedad y sin misericordia para cualquiera lo suficientemente tonto como para amenazarlos. La fundación continuaría su trabajo. Sarah ayudaría a más niños a aprender a sobrevivir. Y Julius seguiría cazando a los depredadores que veían a las familias como presas. Algunas fundaciones, reflexionó, se construyen sobre el perdón y las segundas oportunidades. Pero las fundaciones más fuertes se construyen sobre el entendimiento de que algunas líneas, una vez cruzadas, conducen a consecuencias permanentes. La fundación de la familia Holt fue construida para perdurar. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal.